Iniciamos la presentación del módulo 0563 Representaciones de construcción, perteneciente a los ciclos formativos de grado superior de proyectos de edificación y de proyectos de obra civil. Aquí trataremos el segundo vídeo de la unidad didáctica 2, realización de croquis de construcción de edificación y obra civil. Los resultados de aprendizaje son: realiza representaciones de construcción dibujando a mano alzada croquis de planos y detalles constructivos. En este segundo vídeo los contenidos a tratar son rotulación libre y acotación. Se dividirá el contenido en una primera parte que versará sobre la rotulación y se pasará a la acotación posteriormente. El objetivo de estos contenidos es conocer qué es rotular, su importancia y su técnica, así como la relevancia de la acotación, su correcta expresión y sus componentes. Esta parte de la segunda unidad se relaciona con 4 criterios de evaluación. Se han acotado los elementos representados de forma clara y de acuerdo a las normas. Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica. Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión. Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. Rotulación libre y acotación. Rotulación. La norma UNE en ISO 3098-2-2001 especifica el alfabeto latino, los números y signos para su utilización en dibujos técnicos y en documentación relacionada. Concierne ante todo a caracteres escritos con plantilla, pero también se aplica a aquellos escritos a mano alzada o con otros métodos adecuados. Al hablar en este vídeo de rotulación libre, no nos vamos a centrar en la UNE indicada, sino en las características más habituales de la rotulación, en su intención y en su proceso de escritura. La rotulación es la expresión gráfica de todas aquellas letras, números y signos que acompañan a un dibujo. Todo croquis o dibujo de edificación y obra civil consta de parte gráfica, que define forma, material, composición y disposición, y parte escrita, que dota al dibujo de aclaraciones, especificaciones, medidas. En este ejemplo, vemos que el detalle constructivo de una fachada ventilada queda plenamente definido una vez especificado de forma escrita los materiales que lo componen. A pesar de que hay elementos que con su propio grafismo aportan el conocimiento de lo que son, hay que especificar qué tipos son, por ejemplo, el aislamiento. Los números, letras y signos que rotulan un croquis o un plano se denominan caracteres alfanuméricos. Estos caracteres tienen una manera adecuada de expresarse relacionando altura y grosor, es decir, una proporción, así como la distancia entre las palabras y letras. Claramente, proporción y espacio son la clave de una buena rotulación. La parte escrita de un plano en forma digital siempre va a ser rotulada automáticamente por la impresora o plotter tras haber determinado las características de los caracteres que vamos a usar. En el dibujo o escrito a mano puede ser hecha a mano o con plantilla o con un dispositivo mecánico para rotular llamado cangrejo. Para rotular a mano adecuadamente hay que seguir algunas normas. 1. Conocer la forma de la letra elegida. 2. Conocer el orden y sentido de los trazos. 3. Decidir la altura y grosor adecuado según se adapte mejor al dibujo y la importancia de lo rotulado. 4. Trazar líneas de guía para la altura. 5. Trazar líneas de guía para la inclinación. Las líneas de guía son líneas auxiliares, por lo que se realizarán con una mina dura y un trazo muy fino. La rotulación debe ser legible y homogénea. Se puede decir que un mal rotulado hace que el dibujo, croquis o plano merme su calidad. Rotulación libre y acotación. Acotación. La acotación es la indicación de las dimensiones que tiene lo expresado gráficamente en la realidad. Una cota es el valor numérico expresado en las unidades de medida apropiadas, que para representarse necesita de líneas, flechas, cifras, símbolos y textos. Expresa el valor real de la magnitud que define independientemente de la escala a la que esté el dibujo. Partes de las cotas. Una vez decidido el estilo de cota, se mantendrá este en todas las acotaciones del plano. Por tanto, es importante ensayar para que su rotulación a mano sea uniforme y aumente el valor del dibujo. Líneas auxiliares de cota. Son perpendiculares a la arista acotada. Línea de cota. Paralela a la arista acotada. Va de línea auxiliar a línea auxiliar. Límite de cota. Concreta el encuentro de la línea auxiliar de la cota con la línea de cota. Veamos de nuevo el límite de cota. Se utiliza preferentemente para construcción la tilde a 45 grados, de derecha a izquierda respecto de la línea de cota.
También se puede utilizar flecha rellena o flecha de línea. Cifra de cota. Es el número que indica la dimensión de la arista que tenemos que definir. Se sitúa sobre la línea de cota o alineada con la línea de cota, lo más centrada posible siempre. En general, no se indica la unidad de medida después de la cifra, sino que se hace una anotación en el plano aclarando cuál es la unidad. Por ejemplo, cotas en milímetros. Seguimos con la cifra de cota. Se leen de izquierda a derecha y de abajo a arriba y se mantiene este orden en todo el proyecto, dibujo o trabajo que se esté elaborando. Si por alguna razón se leyera de arriba a abajo, que puede suceder en alguna ocasión, se debería hacer en la totalidad del trabajo. A tener en cuenta, si dibujamos varias cotas sucesivas, estas siempre deben estar alineadas. La distancia entre líneas de cotas paralelas debe ser la misma. Si la línea de cota es excesivamente corta y no cabe la cifra de cota, esta se coloca fuera en una prolongación de la línea de cota. Sistemas de acotación. Disposición de cotas. 1. Cotas en serie o continuas. 2. Cotas en paralelo. Cotas en serie o continuas. Son cotas parciales que componen una cadena de cotas. Por ejemplo, en una fachada, la línea de cota más cercana a la edificación sería la que acota huecos y macizos de forma continua. Después, paralela, tendríamos la línea de cota que determina los volúmenes y finalmente una tercera línea de cota paralela a las anteriores para la cota total de la fachada. Cotas en paralelo. Son cotas únicas, dispuestas en paralelo respecto a la dimensión que se pretende acotar. Todas tienen origen común. La separación entre las líneas de cota debe ser la misma. Es una forma muy exacta de tomar datos in situ, pero para la representación gráfica no es adecuado por lo que ocupa. Para acabar, vamos a ver el caso especial de las piezas simétricas y los errores más habituales en acotación. Acotación de piezas simétricas. Las cotas se refieren al eje de simetría y no se necesita acotar la pieza entera. Es suficiente con uno de los lados de la simetría. La simbología de simetría, dos banderines cruzados, acompañando al propio eje, es fundamental para dejar claro el tipo de eje que es. Errores habituales. 1. Acotación sobre las líneas. Es un error muy importante acotar sobre las líneas del propio dibujo, ya que anula la línea y deja incompleto el croquis, el plano. 2. Acotación alineada con las líneas. Es un error habitual que hace que las líneas de cota no puedan recorrer el objeto por completo en una sola línea y deja desordenada la acotación, además de poder confundir las líneas de cota con líneas del propio dibujo. 3. Acotación dentro del dibujo sin necesidad. Siempre que se pueda, se acotará por el exterior de los dibujos, para no ensuciarlo y dejarlo mejor expresado.